Hoy en nuestro espacio de Filosofía CB9 vamos a ver el liberalismo, con su definición etimológica y real, sus antecedentes, la definición de absolutismo, las áreas en las que influye el liberalismo en México, ideología liberal, pensamiento de Locke versus Hobbes, e impacto y trascendencia. Bien, ahora pasemos a explicar cada uno de los puntos mencionados. Bueno, primeramente, ¿qué es el liberalismo? Esta nos dice que en su definición etimológica se forma a partir del término latín liberalis, e ismo, sufijo relativo a doctrina, sistema, escuela. Su definición real nos dice que es la doctrina que se basa en la defensa de las iniciativas individuales y que busca limitar a la intervención del Estado en la vida económica, social y cultural, que promueve las libertades civiles, en oposición al despotismo y en clara sintonía con la doctrina liberal se encuentra la democracia representativa, la división de poderes y los principios republicanos, que en definitivas cuentas son el pilar de cualquier liberalismo. Ahora comprendamos el término despotismo. El concepto de despotismo hace referencia al abuso de poder o de la fuerza que un individuo o un grupo ejercen contra otros en inferioridad de condiciones. El concepto se utiliza para referirse a la autoridad absoluta, la cual no se encuentra limitada por las leyes. En las imágenes se muestra el abuso de poder de las autoridades. Habiendo dicho esto, continuemos con los antecedentes. Antecedentes. El triunfo del liberalismo se remota desde la Baja Edad Media, siglo XIII y XIV, y se manifiesta en los siglos XVII y XVIII. El liberalismo clásico surge por la necesidad de romper con los abusos sobre los individuos del modelo aristotélico. Originaria, sino un estado en el que las relaciones fundamentales que existen en el seno de una sociedad jerárquica como la familia son relaciones entre superior e inferior, como son precisamente las relaciones entre padre e hijos, o entre el señor de la casa y los siervos. Recordemos que para Aristóteles, por naturaleza, un sector de la humanidad está destinado a ser esclavo. Este modelo expuesto por Aristóteles en el modelo aristotélico, así como los individuos viven desde su nacimiento en familias, el estado prepolítico, estado natural, no es un estado de libertad e igualdad. Desafortunadamente tiene razón, pues la clase política se cree superior e inferior a todos los seres humanos, y lo peor surge cuando nosotros los obedecemos, nos dejamos reprimir y no somos libres al expresarnos. Propone las libertades individuales. ¿Por qué? Porque no había, el hombre estaba sujeto por la moral cristiana, la moral católica, sujeto por el absolutismo. A continuación, hablaremos brevemente sobre el absolutismo. El absolutismo. Definición etimológica. Término que procede del latín absolutus, acabado o perfecto. Significa poder soberano o de origen divino, desligado de cualquier otra instancia de poder temporal, sea el monarca, el papa, el emperador. En este sistema de gobierno, el Estado y el monarca se consideraban como una única entidad situada por encima de la ley, que dice cómo y qué hay que hacer, pues como súbdito lo tienes que hacer, no eres libre de pensamiento. El concepto de derecho divino de los reyes era la justificación que legitimaba la pretensión de soberanía indivisible. El liberalismo en general influye en las siguientes áreas. ¿Cuáles son? Económico, social y político. En lo económico. Este está bajo la doctrina del liberalismo. Se intentaba limitar la intromisión estatal en las relaciones comerciales. Garantizaba la igualdad de condiciones creando un mercado de competencia perfecta. Supuso la ruptura con el absolutismo, intentando acabar así con la manipulación económica y erradicando los aranceles y subsidios, entre otros.
está en su lucha contra el sistema económico político absolutista. Se considera a Adam Smith, con su obra La riqueza de las naciones, 1776, como el fundador del liberalismo económico y el iniciador del periodo de los llamados economistas clásicos. El propósito de Smith, como el de los fisiócratas y los mercantilistas, era descubrir el procedimiento de enriquecer al Estado. En lo social, nos dice que gracias a este liberalismo los derechos y libertades civiles aumentaron. Surgieron así aspectos como la libertad de expresión o libertad religiosa, estando completamente apartado de ellas el Estado. Promueve tanto la libertad de la conducta privada de todos los individuos y en sus relaciones sociales, consiguiendo que el individuo no tenga que estar sometido. En lo político, lucha por entregar el poder a los ciudadanos. Son estos los que deben decidir en cada momento y de manera libre y soberana a sus representantes. Así, el liberalismo intenta terminar con aspectos tan arcaicos e injustificados como los señores feudales, las monarquías absolutistas y, en definitiva, todo aquello que defendía al antiguo sistema feudal. Es por tanto la base de la democracia actual, que si bien es cierto en cada país del mundo, puede tener diferentes matices. Todas se rigen por un factor común: mayor libertad para el pueblo. El resultado de un largo camino que se originó con varios hechos acontecidos durante los siglos XVII y XIX, hechos que desembocaron en un cambio radical de la manera de proceder, enterrando así el viejo régimen feudal y el absolutismo más rancio. Ahora veremos el liberalismo en México. En México, el liberalismo del siglo XIX, que inició el modelo de nuestra nación, fue un conjunto de ideas políticas que nacieron como ideología en 1820 y 1830 y fueron implementadas en la Constitución de 1857 y las leyes de reforma. Con la victoria de Benito Juárez sobre el emperador Maximiliano y su partido conservador en 1867, el liberalismo mexicano se declaró el triunfador. En los años siguientes, ese liberalismo fue identificado como la misma fisionomía de México, una nación que, en las palabras de Juárez, había ganado su segunda independencia. Los años posteriores a 1867 fueron testigos del establecimiento de una tradición liberal que llegó a ser la oficial, misma que fue después solidificada con los orígenes de la Revolución de 1910. La libertad individual solamente podría lograrse en una sociedad donde las entidades corporativas tradicionales, iglesia, ejército, comunidades indias, fueran reemplazadas por un régimen legal uniforme. La principal corporación mexicana era la iglesia, con su vasta riqueza, sus privilegios judiciales y su control sobre la educación y todos los eventos de la vida diaria de los mexicanos. Veamos un poco de la ideología liberal. El liberalismo mexicano se había nutrido de fuentes más modernas, la Ilustración y el enciclopedismo, los pensadores avanzados del siglo XIX, los norteamericanos como Jefferson y Franklin, los economistas clásicos ingleses y en general la experiencia histórica de la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Algunos de los puntos más sobresalientes de la ideología liberal fueron libertad de expresión y pensamiento, soberanía popular, república federalista, educación laica y científica, separación de la Iglesia y el Estado, abolición de fueros y privilegios. En lo que respecta a sus posiciones económicas, aunque apoyaran al librecambismo, que se supone no la intervención estatal en la economía y por lo tanto la libertad absoluta de industria, comercio y todas las actividades económicas, está muy lejos de ponerlo en práctica. En general, podemos decir que la clave para diferenciar unos de otros está en la obsesión de la postura política basada en la postura cristiana por parte de los conservadores y como consecuencia de esto la propuesta respecto a las relaciones entre la Iglesia y el Estado, junto con la circularización de la sociedad con toda aquella enorme cauda que traería consigo. Esencia del pensamiento liberal mexicano. Hablemos del pensamiento de Locke versus Hobbes. Uno de los primeros autores que describieron el estado natural de libertad e igualdad es John Locke. En esto se apoya que el estado en el que naturalmente se hallan todos los hombres es un estado de perfecta libertad para ordenar todos sus actos. Es también un estado de igualdad en el que todo poder y jurisdicción son recíprocos.
En los inicios del liberalismo, el fundador del pensamiento liberal como una ideología distinta y a menudo identificado como el padre del liberalismo fue John Locke, un médico y filósofo inglés cuyas palabras más tarde inspiró revoluciones. Locke debatía sobre controversias políticas con algunos de los intelectuales más famosos de la época, pero su mayor rival fue Thomas Hobbes. El liberalismo se origina en una disputa entre Hobbes y Locke, analizando la política de esa época y no estuvieron de acuerdo en varias cuestiones sustanciales. A pesar de sus argumentos, en lo posterior inspiraron las teorías del contrato social, que resumía la relación entre las personas y sus gobiernos. Sus simpatías políticas y afiliaciones sin duda inspiraron sus ideas. Hobbes apoyó la monarquía y Locke respaldaba al Parlamento. Hobbes era un partidario de la autoridad centralizada y dictatorial. Locke prefería la legislatura porque se sentía que el Parlamento encarnaba la voluntad del pueblo. Locke desarrolló una noción política relativamente radical que le valió el sobrenombre de la paternidad liberal, argumentando que el gobierno requiere el consentimiento de los gobernados. En su influyente obra Dos tratados sobre el gobierno civil, en inglés Two Treatises of Government, de 1660, texto fundacional de la ideología liberal, dio una idea general de sus principales ideas. Una vez que los humanos salieron de su estado natural y las sociedades formadas, Locke alegó lo siguiente: lo que comienza y de hecho constituye toda la sociedad política no es más que un consentimiento de cualquier número de hombres libres capaces de alcanzar una mayoría para unirse e integrarse a una sociedad. Y esto es lo único que hizo o pudo dar inicio a cualquier gobierno legítimo en el mundo. La insistencia estricta en el que el gobierno legítimo no tiene base sobrenatural a una clara ruptura con la mayoría de las tradiciones del gobierno anteriores. Un científico político describió una nueva forma de pensar de la siguiente manera: en la concepción liberal no hay ciudadanos en el régimen que puede pretender gobernar por derecho natural o sobrenatural, sin el consentimiento de los gobernados. Como siguiente punto vamos a hablar sobre impacto y trascendencia. El surgimiento de esta doctrina se da a partir de la bancarrota de la Edad Media, que proporciona una serie de cambios. Surge una nueva clase social llamada burguesía. Asimismo, la ciencia comienza a reemplazar a la religión. La idea de progreso destierra el concepto de pecado original. La persecución de la riqueza se convierte en algo fundamental. Deja de funcionar los criterios morales y religiosos para controlarla. Se defiende el derecho de enriquecimiento individual bajo la protección del Estado. Se piensa que el Estado debe proteger a los industriales, a los empresarios, darles seguridad y justicia rápida y barata, así como una clase obrera disciplinada y apta para el trabajo. Vemos el significado de la idea capital. Es la libertad individual que se ejerce ante la autoridad política, religiosa y económica, pese a las limitaciones y contradicciones que se fue planeando el liberalismo en su largo proceso como doctrina de la sociedad capitalista. Finalizaremos con una reflexión. Si el liberalismo fue para promover las libertades individuales y surgió para que todos seamos libres e iguales ante la ley, ¿por qué sigue habiendo injusticia para los pobres? ¿No todos somos iguales ante la ley? Pues el liberalismo fue un gran avance político, económico y social para la humanidad. Gracias al mismo surgieron las libertades civiles que acabaron con el despotismo y el sistema feudal. Así podemos decir que la gran importancia del liberalismo reside en que supuso un cambio en todos los aspectos, impulsando, entre otros, la democracia y el conocido Estado de Derecho. El liberalismo promueve la democracia y las libertades individuales. Entonces, ¿por qué se otorga justicia pronta y expedita, más bien a la clase burguesa? Parece entonces que la doctrina aristotélica aún persiste. Y comerciante, y no también a los obreros, trabajadores y en general al proletariado. A continuación, las bibliografías. Finalmente nos despedimos diciéndoles Carpe diem, es decir, aprovecha tu tiempo, aprende y logra algo nuevo cada día, tú te has definido. Integrantes: Mendiola Mañón Yaret, Palomino León, Mirna Lisbeth, Rosales Rivera Omar, Santana Frías, Yosajandi Yael.